A todos ustedes su presencia aquí. Hoy vamos a tener una mesa redonda con 3 artistas españoles contemporáneos y vamos a hablar de un proyecto muy singular que además tiene mucho que ver con esa aportación que los amigos han hecho a lo largo de toda su historia. Como saben, estamos celebrando el 40 aniversario de los amigos y está en este momento una exposición en la Sala 9 del Prado, que si todavía no la han visto les recomiendo que pasen a verla, en la que se muestran las donaciones que se ha hecho durante todas estas décadas al Prado, gracias a la aportación de todos ustedes. Y dentro de esta muestra hay una selección de este proyecto singular que realizamos en la Fundación y por el cual invitamos a 36 artistas españoles actuales a que vinieran al Prado a dialogar. El Museo del Prado, como saben, es un museo que no solamente fue desde los orígenes, desde su inauguración, un foco de atención para el arte actual, sino que además dentro de sus colecciones los artistas han dialogado entre sí. No en vano Tiziano fue maestro de Velázquez y de Rubens y Goya también dialogó con sus antecesores. Entonces, en esa idea de que el arte no tiene edad, de que no hay un corte generacional, por así decirlo, entre el arte de los antiguos y el arte actual, la Fundación invitó a estos artistas a que vinieran al museo y se han realizado un total de 3 ediciones, de 3 colecciones en las que participaron los artistas que tenemos aquí. Por eso les hemos convocado a uno de cada una de las ediciones a que pudieran venir y bueno, les agradecemos muchísimo su presencia. Antes de iniciar lo que es el coloquio en sí, vamos a ver la obra de cada uno de ellos de manera sumaria, en la que nos van a mostrar lo que ha sido su obra, su trayectoria. Y bueno, pues vamos a agradecer desde luego la presencia de Luis Gordillo, que participó en la primera edición. Fue una edición que realizamos en el año 91, Susana Solano, que participó en la del 2007, y José Manuel Ballester, que participó más recientemente en 2018. Bueno, pues a todos ellos agradecerles muchísimo que hayan podido estar aquí. Es un honor porque además es una circunstancia muy especial el que se hayan podido reunir todos ellos. Y bueno, pues vamos a dar la palabra a cada uno de los artistas para que puedan, en realidad lo que vamos a hablar es de este Museo del Prado y el arte contemporáneo, esa influencia del museo en los artistas actuales y en los artistas que siempre se han fijado en el Prado como su casa. Vamos a empezar por Luis Gordillo, que no necesita presentación porque es uno de los artistas más importantes de nuestro panorama. Su trayectoria se ha visto galardonada con numerosos premios, no solamente el Nacional de Pintura, la Medalla al Mérito en las Artes, la Medalla de Oro, y el máximo galardón, que es el Premio Velázquez. Él inició su trayectoria en los años 60 y bueno, vamos a pasar una serie de imágenes y nos va a comentar un poco lo que para él ha sido su trayectoria y su pintura. Es difícil realmente definirte, Luis, porque tú mismo te defines a veces como gordillista, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco lo que ha sido tu trayectoria y lo que es tu obra. Vamos a proyectar las imágenes. Este es un cuadro del año 64, y ya es como medio siglo por lo menos. Y es un cuadro, yo me he llevado una sorpresa al elegir estos cuadros porque son mucho mejores de lo que yo pensaba. La vejez algo bueno tiene que traer, y es que ves tu obra con distancia. Claro, si es mala te derrumbas, pero como yo creo que es buena, y lo creo ahora mucho más que cuando lo hice, yo siempre he sido un dubitativo enorme sobre mi obra. Y ahora tengo la sorpresa de que veo los cuadros y digo, joder, pues esto está bastante bien. Esto es mi paso por el pop. Es un año, es en el 64. Podemos pasar. Y esto es un cuadro mucho más grande de lo que parece ahí. Es un cuadro muy grande que se hizo a final de los 70 y se llama Paiselles, que es el nombre de la empresa con la que mi mujer y yo funcionamos. Se compone de 2 palabras, paysage
paisaje en francés y la palabra eyes, ojo en inglés. Y yo el nombre lo he transformado en castellano. Es un cuadro que se basa en fotos que yo hice de algunas casas que tienen cristales en la fachada y está a base de collage. Yo hice un collage de estudio y después lo pinté. Es un cuadro bastante grande y ahí no se aprecia, queda muy pequeñito. Este se llama Limo y es de final de los 90, me parece. Espera un momento. Es desde ese principio de los 90 y tiene como 6 metros de ancho y está formado de unidades, como veis. Cada una de la unidad tiene como 60 por 40 y forma una enorme obra. La tiene el Iván, que la compraron en una exposición en Madrid, y es como si fueran estudios de mis aportaciones mínimas. Sí, son como células, además parecen células, pero son células de mi trabajo y es como si fuera un diccionario de unidades mías, ¿no? Es un cuadro que yo veo que está ganando con el tiempo también. Este es Lee Friedlander in the 60s. En el 60s estaba él. El mío está en el 2008. Yo hice una serie, son muy grandes estos cuadros. Este puede tener 6 metros y está formado de unidades verticales con las que yo trabajé en una época mezclándolas. Es decir, yo voy pintando y voy mezclando, lo voy terminando, va tomando cuerpo el cuadro. Es una manera muy activa de trabajar y que a mí me gustaba mucho hacerlo. Hice 3 cuadros sobre fotógrafos americanos de los años 60, que yo admiro especialmente. Esa época en la fotografía americana es de una creatividad enorme. No sé qué relación puede tener esto con la foto de Lee Friedlander, pero yo corrí esa aventura y sé que puede haber realmente, en cuanto al nombre, una sensación extraña, pero yo lo que he querido dar es una sensación de vitalidad, como las daba él en su foto tan maravillosa. Este cuadro está en una colección en Estados Unidos. Tiene una historia larga que no voy a contar. Y este se llama Chorus. Son 4 lienzos con el mismo argumento, pero tratados a nivel de color de manera distinta. Yo lo veo realmente muy musical. Es como si cada uno emitiese un sonido y los 4 sonidos juntos formaran un acorde como así como de música gregoriana o algo así. Un sonido además dentro de una iglesia con mucho eco. Y es un cuadro que ha comprado el Museo de Navarra, el Museo de la Universidad de Navarra, en la exposición que acabo de terminar, que se llamaba Memorándum, que ha sido pues una de las exposiciones más grandes. Y yo me he sentido muy memorando, que va terminando la cosa, ¿no? Vamos a hacer ya un estudio que la cosa se está terminando y esto es como el coro en la iglesia cantando. Yo creo que he terminado.
Muchas gracias, Luis. Vamos a pasar ahora a ver la obra de Susana Solano. Susana también es una de las grandes escultoras españolas actuales. En los años 80 tuviste tu proyección más internacional, ¿no? Con la invitación a distintas bienales, y fue el momento en el que se renovaba el lenguaje también de la escultura aquí, ¿no? Tú misma te has definido quizás como que la escultura es un término muy cerrado, ¿no? Pero vamos a conocer tu obra y que nos cuentes un poco cómo ha sido tu lenguaje y tu aproximación. No solamente trabajas con escultura, sino que haces también dibujos, fotografías, etcétera, ¿no? Vamos a ir pasando una serie de imágenes de su obra, desde el inicio, desde esos años 80 en los que empezó su trayectoria. Buenos días, muchas gracias por asistir. Y yo me he traído mis apuntes porque no soy muy rápida hablando y la verdad es que si pienso, hablo poco. Entonces, os he pasado varias imágenes. Esta me ha parecido interesante porque es de la última, digamos, de exterior. Empezó en el 2019 y hace pocos meses fue instalada. Fue un encargo del arquitecto que remodeló la plaza y del Ayuntamiento de Barcelona. Ha traído mucha polémica, pero en fin, ahora no entro en eso. Y os voy a leer en tiempo, 7 minutos, como me dijo Inés. Entonces, y así puedo decir más cosas. Y hay puntos claves que me parecen interesantes para que sepáis por dónde me muevo, cuáles son mis claves. Entonces, a ver, esta obra se llama Himna, Mita y Paradís, que quiere decir himno, mito y paraíso. Y tiene unas medidas de 4,40 metros de altura por 4,20 por 2,19. Es una estructura artefacto, semitransparente, cerrada, revestida de tejido metálico en acero inoxidable y, como pueden ustedes apreciar, consiste en una base o pedestal sobre el cual ningún objeto simbólico está presente. Un pedestal que no está sometido a las reglas clásicas, sin enfatizar, sin ensalzar, sin conmemorar nada. Es una forma de confrontación visual entre el imaginario y el intelecto, ensalzando la gran modernidad de los edificios colindantes, propia de un contexto de negocios. Son edificios de inversiones, mercado inmobiliario, oficinas, etc. La forma de ocupación de esta obra pretende acercarse a un recinto cuya forma arquitectónica corresponde a un diseño clásico y que niega el acceso a su espacio. La presencia conduce a la idea de monumentalidad. Ya en el Neolítico, la arquitectura megalítica nos lleva a la experiencia ritual y a la idea de monumento conmemorativo. Esta experiencia preludia la del pedestal de Himna, Mita y Paradís. A partir de estas experiencias ancestrales, probablemente la humanidad inició la interrogación sobre la memoria individual y colectiva. La obra provoca un impacto físico-visual debido a su forma, materia y transparencia. El pedestal invitará a ser usado o descifrado bajo la propia sugerencia de quien lo encuentre o contemple. Cada individuo debe ser el intermediario en este diálogo
el artífice en la conceptualización y realización del proyecto, que participa y actúa sobre los materiales como espectador. Busco la memoria y la libre interpretación social y cultural del transeúnte. La denuncia que surja al considerar la complejidad y complicidad y variedad de las numerosas dudas, preguntas y contradicciones de una sociedad actual, que me parece que va un poco a la deriva, ¿no? Un poco, bueno, en fin, esto es otro tema. ¿Cómo será posible interactuar con la forma? El espectador puede suplir en su imaginario el objeto simbólico inexistente y sustituirlo con el entorno urbano, con la ausencia o con la representación del pedestal en sí mismo, sin nada que se pueda ensalzar, como dije, solo el silencio, o bien criticar o bien ignorarlo. Lo estático provoca el recuerdo, un recuerdo siempre dirigido hacia el futuro. El espectador que se acerque a Himna, Mita y Paradís deberá rebasar los límites, no solo físicos, sino también sensoriales. Algo difícil de explicar. La intención es envolver el exterior, el lugar habitual donde la gente de a pie vive, hacia otro recinto o espacio, hacia el lugar que sugiere la pregunta clave del pensamiento. La guerra, la religión, el drama. Con acierto, Mircea Eliade escribió: lo sagrado no ha desaparecido del arte, se ha convertido en irreconocible, camuflado en formas, intenciones y significaciones. En el ser humano, lo sagrado sobrevive sepultado en su inconsciente. Y como algunos psicólogos no dejan de recordarnos, el inconsciente es religioso, en el sentido de que está constituido por pulsiones y figuras cargadas de sacralidad. El creador y el arte, una aventura provocada por el deseo de apresar el sentido profundo de su universo plástico. Lo cierto es que las definiciones o claves siempre las encuentro, sin pretenderlo, en mi entorno más próximo, en las vivencias más personales, en mis raíces, en la cotidianidad, en lo que sé, en lo que no sé, en lo que vivo, y así creo y construyo a partir de mis recursos. Me han preguntado en alguna ocasión por qué utilizo con frecuencia el metal. Nunca le he dado mucha importancia a esta cuestión. Me refiero a que solo es un medio de construir mis ideas. El material no tiene memoria, ya que utilizo metales de origen industrial y no reciclados. Creo poco en las propiedades expresivas únicas de los materiales, de la manera en que se relaciona el pintor con el lienzo o el violinista con el violín, definiendo para mí que el material es solo un medio, un soporte y, sobre todo, que el arte es un asunto propio. Bueno, he dicho muchas cosas, pero luego habrá algo de preguntas ya. Muy bien, muchas gracias, Susana. Gracias. Pues ahora presentamos a José Manuel Ballester, que también participó en la carpeta que dedicamos a los fotógrafos. Fue un reto en ese momento el traer a 12 fotógrafos al Prado para que dialogaran con el museo y ver cómo a través de la cámara también el Prado tenía un significado. José Manuel Ballester tampoco necesita presentación porque es uno de los grandes fotógrafos de nuestro panorama actual, y aunque él empezó como artista plástico, sí que en su producción ha trabajado, bueno, se ha decantado finalmente por el lenguaje de la fotografía, pero tiene una serie que es la de Espacios Ocultos, en la que ha hecho un diálogo muy profundo con los maestros clásicos, con los maestros del pasado, y en concreto con muchas de las grandes figuras de artistas que se conservan en el museo. Él nos va a comentar ese proyecto y bueno, pues estamos deseando que nos lo saber de su mano todo lo que significó para él este reto, el museo. Muchas gracias, Inés. Bueno,
He centrado la selección de obras precisamente en la serie a la que ha mencionado ahora mismo Inés, que es Espacios Ocultos. Esta fue la primera obra que inició, sobre la que inicié esa serie, en la que de alguna forma proyecté lo que había estado haciendo hasta ese momento, estamos hablando de 2007, proyecté todos los temas que me interesaban en el contexto contemporáneo, que eran los espacios vacíos, los lugares de paso, lugares cotidianos de nuestro entorno, de nuestro contexto, lo trasladé al contexto de los clásicos. Y bueno, se abrió para mí una puerta muy importante porque mi relación con el Prado viene de muy atrás. Ha sido un lugar donde para mí ha sido una escuela de aprendizaje muy importante, donde en mis paseos por el museo he sufrido y he gozado también muchísimo. Pero siempre, durante muchos años, tenía una sensación de frustración, de una necesidad de conectar con el pasado, con la tradición, con los clásicos, pero desde una óptica contemporánea, ¿no? Desde el presente. O sea, vivimos en un contexto totalmente distinto al que podemos encontrar en estos artistas que han llegado hasta nosotros, ¿no? Que se han conservado y que tenemos la suerte de poder disfrutar, ¿no? En una ciudad como Madrid, tener un museo como este, yo creo que ha sido un privilegio y durante mucho tiempo, pues en ese proceso de frustración, encontré una vía de acceso, de entrar desde la contemporaneidad al mundo clásico. Y fue simplemente cambiando las secuencias temporales de las obras que seleccioné. Hice un recorrido por la historia del arte. A continuación, por ejemplo, que fue la segunda obra sobre la que trabajé, El Jardín de las Delicias, lo que descubrí o lo que pude es la forma de entrar, de dialogar con los clásicos de una forma mucho más comprometida. Pude aprender mucho más metiéndome dentro en el papel de cada uno de los artistas, porque el hecho de vaciar de personajes, de eliminar el aspecto narrativo original de estas obras, me obligaba a ponerme en el papel de cada artista, ¿no? Y de cómo habría resuelto el Bosco, en este caso, de haber decidido por hacer un paisaje únicamente descriptivo de lo que sería, digamos, el jardín, el paraíso en sus tres fases, digamos, siguiendo las tres pautas que el artista eligió, pero cambiando la secuencia temporal. Entonces, tenía que pintar cómo lo hubiese hecho él, ¿no? En cada uno de los artistas tenía que, digamos, afrontar ese desafío. Y la verdad es que, bueno, pues para mí ha sido, como decía antes, muy importante esta serie, porque me ha permitido conectar y aprender que el arte, lo maravilloso del arte es que te permite hacer o entender la vida y la forma de mirar y de afrontar la realidad. Cada época tiene una forma de afrontar la realidad, de ver la realidad, y este salto, digamos, o esta, digamos, incursión, ¿no? O esta alteración o manipulación sobre los clásicos me permitió entenderles mucho mejor y entender cómo la obra que ahora podemos contemplar, ¿no? Estas obras tienen 400, 500 años y no han cambiado en absoluto, han cambiado muy sutilmente, porque el barniz puede envejecer, hay matices, hay cambios que son lógicos, pero la obra sigue siendo la misma, y sin embargo quien realmente cambia es el espectador. O sea, el espectador de hoy está interpretando, está viendo esas obras de forma totalmente diferente a los espectadores de la época, ¿no? O de cada momento histórico. Y eso es lo maravilloso del arte, que realmente sin cambiar la obra puede cambiar su lectura, ¿no? O sea, en el fondo es el espectador que tiene la última palabra, ¿no? Y para mí ese ejercicio para mí fue muy útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la siguiente obra, que es el 3 de mayo,
son obras que fui eligiendo muy estudiando y muy escrupulosamente y haciendo mi recorrido por la historia. Esta obra surgió también como fruto de la frustración bueno, pues si ha habido dos artistas que han reflexionado sobre las consecuencias y los desastres de la guerra, uno es indudablemente es Goya y el otro es Picasso, con el Guernica. Y las dos obras me comprometí a vaciarlas precisamente para atraer y volver a reflexionar sobre la frustración de que el arte no puede cambiar la realidad, no puede cambiar. Puedes demostrar intelectualmente que las guerras son un absurdo, no tienen ningún sentido, no llevan a ninguna parte y sin embargo se siguen produciendo, ¿no? Y esta obra fue quizás me aventuré a hacerla en aquellos momentos estaban las guerras de Irak y todas las guerras que han venido sucediendo y todas las que hay y por desgracia pues siguen existiendo, ¿no? Y sin embargo, intelectualmente se ha demostrado que es inútil y sin embargo la realidad pues sigue empeñada el arte no puede cambiar la realidad, pero sí puede cambiar la forma de entender la realidad, de ver, la actitud de relacionarnos con la realidad. Y eso yo creo que es lo fantástico del arte, ¿no? Esa locura en la que podemos… la locura está permitida, sí, y donde no solamente está permitida, sino que es imprescindible. Y todas estas reflexiones y todas estas obsesiones que me han acompañado siempre, las he podido proyectar sobre obras del Prado, ¿no? El Prado para mí ha sido el pretexto o la causa que me ha permitido desarrollarme de esta manera, ¿no? La siguiente obra, que es… he querido destacar esta obra por la sorprendente modernidad que tiene, ¿no? Como casi es una obra rozquiana, ¿no? O sea, es pura abstracción, ¿no? A la hora de eliminar el detalle figurativo, que es la figura del perro que está escondido ahí, que está a punto de desaparecer, nos encontramos con la pura abstracción y con una modernidad impresionante, ¿no? Esos saltos a la hora de manipular las secuencias temporales de la obra me interesaban muchísimo. Esas relaciones y esas conexiones entre artistas tan distintos y tan ajenos, porque Rothko no creo que estuviese pensando seguramente en el perro de Goya para hacer su obra. Pero creo que en mi caso ha sido muy importante mi relación con el pasado y creo que a veces te puedes avanzar, ¿no? Mirando atrás, desde atrás, y para mí ha sido muy útil. Y si la siguiente obra… Esta es una obra que es reciente porque realmente cuando tú vacías algo lo estás llenando de oportunidades. El vacío tiene un potencial brutal porque realmente es muy sugerente, ¿no? Entonces, en este caso lo que he hecho es ¿qué pasó? La reflexión fue ¿qué ha pasado con todos los personajes que han desaparecido, que he ido, digamos, eliminando, que han ido desapareciendo de las distintas obras sobre las que he ido haciendo mi repertorio en espacios ocultos. Y entonces se me ocurrió concentrarlos en esta obra que para mí es una de las obras esenciales de la historia del arte, es el Jardín de las Delicias, por lo enigmático que sigue siendo, era una enciclopedia del saber, o sea, yo creo que estaba hablando de la condición humana en distintas vertientes, no solamente en el plano religioso, en el plano científico, intelectual, y me pareció el escenario idóneo para concentrar todo el arte, toda la historia, hacer una historia del arte concentrada y proyectada sobre este panel. Eso es este tríptico, ¿no? Donde el primer panel es el panel de las ideas, de las creencias, de la ilusión, el segundo panel y los otros dos son la realidad como la entendemos, la existencia pura y sus tinieblas, ¿no? Lo que sería antes el infierno, las tinieblas, que yo siempre he considerado que no es el infierno, es la condición humana como tal y como la conocemos, desde una óptica, es un cuadro que además es un cuadro de transición, un cuadro puente, como digo yo, entre dos mundos, el mundo medieval y el mundo que se estaba anunciando, que era el Renacimiento, ¿no? Y bueno, pues quería traer esta obra como una parte de continuidad, de alguna forma, no sé si es el final de esta serie, como que el final de la película, posiblemente, pero o surjan otras ramas, pero
sigue estando muy vivo en mi trabajo la presencia del Prado, ¿no? Y entonces, pues, estoy muy agradecido a esa relación que he tenido, ¿no? Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí también, ¿no? Y de poder mostrar el fruto de muchos años de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, José Manuel. Y ya vamos a entrar en ese coloquio. Sí que... Han tardado más que yo. Sí, en llegar a esta, ¿verdad? Y bueno, simplemente queremos también mostrar un poco el resultado de lo que fue el trabajo que hicieron cuando vinieron al Prado, cuál fue no solamente lo que acaba de comentar José Manuel, esa inspiración en las obras resultantes. Vamos a ir pasándolas y que si queréis comentar algo de cómo fue esos distintos momentos, ¿no? Porque en el 91 fue cuando invitamos a esos primeros artistas y que bueno, venían de generaciones tan diferentes como Ramón Gaya, que había nacido en 1910, hasta Anaya del Castillo, que era un artista de los 70. Fueron artistas, sobre todo, representantes de los 60, de los 70, y bueno, pues ahí tuvisteis un primer contacto con el Prado. Primero se os invitó a realizar una conferencia y ahí ya pusisteis un poquito las bases de lo que para vosotros, y en tu caso, Luis, había sido y significado el museo, ¿no? En esos momentos comentabas que quizás te habías centrado más en lo que han sido, que tú cuando empezaste tu trayectoria estabas más enfocado en las vanguardias, en los artistas de tu época, que en ver el pasado. Y esa relación un poquito a lo largo del tiempo se ha ido cambiando, ¿no? No sé si quieres comentarnos algo sobre esto, sobre las obras resultantes que hiciste, que además tienen mucho que ver con lo que hacías en el 90, claro, con Limo y con esa producción. ¿Cómo fue ese diálogo que tuviste con el museo? ¿Cómo lo recuerdas o cómo ha sido tu relación con el Prado desde entonces? Esto fue una labor sobre todo de Paco Calvo, Francisco Calvo Serrayer, que fue el que montó todo esto, ¿no? Era un crítico entonces muy protagonista, muy influyente. A mí me ayudó mucho en mi obra. Publicamos un libro muy al principio de mi obra y él hizo un texto muy largo, muy comprensivo. Y estas cosas las organizaba él. Él sentía muy de cerca lo que ocurría en España entonces. Y la lista, la lista donde estaba yo en este momento, pues era una lista de gente muy conocida. Estaba, por ejemplo, Eduardo Arroyo, o estaba Rafael Casamada, o estaba, en fin, gente muy conocida, ¿no? Y era un honor estar en esa lista, que me acuerdo que repitió también en un curso en Santander, en que ahí ya había entrado Barceló, por ejemplo. Y también estaba Pérez Villalta, en fin, eran gente muy conocida entonces. Y antes lo comentaba que de 12 solamente quedamos 3. Y es curioso porque por un lado está Barceló, que es joven, y por otro lado está Torner, Gustavo Torner, que vive en Cuenca, que tiene 90 y tantos años. Es decir, que ahí están los dos límites. Tiene algo que ver con la serie que he mostrado antes, la serie Limo. Yo creo, esa, por ejemplo, está en la serie Limo. Yo no sé si todas están, y las cogí de la serie Limo para hacer estas obras en la carpeta. Esta de la izquierda. Sí. Realmente tú, cuando comentabas en ese texto, en esa conferencia que diste, en ese texto que hablabas de cómo te había impresionado o influido, o que tus impresiones más del museo eran en torno a unas frases que decías que tú veías en los cuadros antiguos como presencias de seres vivos embalsamados, como que se habían quedado ahí, que a lo largo de la historia esas presencias, esas personas que habían tenido sentimientos, experiencias, etcétera, pervivían a través de los cuadros, ¿no? Y entonces... Esta experiencia, esta es más... Bueno, yo di una conferencia, claro,
cada uno daba una conferencia. Claro, el proyecto en principio empezó con una conferencia. Vinisteis al Prado a hablar del museo y luego se pensó que la mejor manera en que el nos lo artista... tomábamos muy en serio. Muy en serio, sí. Y ese texto mío es muy, muy profundo. Sí. Hablas mucho del Greco también, de cómo el Greco en aquel momento te interesaba, cómo Velázquez te interesaba menos. En ese momento me fijé en el Greco. Esas cosas varían mucho, los caprichos, bueno, yo no sé las otras personas si son tan variables, pero a mí entonces me interesó mucho el Greco y ahora puedo pasar por delante sin fijarme. Y yo hablaba de eso, que el cuadro es como un organismo vivo, ¿no? Entonces lo exageraba mucho. Y me iba casi de la poética a lo vivencial, que el cuadro te transmitía una vida. El señor se moría, el autor, pero el cuadro tenía pulsaciones, pulsiones. De alguna manera la vida del artista se transmitía al cuadro. Y si uno llega a comprender bien el cuadro, lo cual no es fácil, de la experiencia, el ver muchos cuadros, eso te crea una actividad poética y vivencial muy fuerte. Y en aquel momento yo los cuadros casi los vi realmente vivos. El texto yo pienso que es bonito y claro, ahora no me lo creo tanto. Pero yo creo que hay algo de eso. Cuando uno admira profundamente un cuadro, hay transmisiones muy vivas, ¿eh? Sí. Si quieres, Susana, también comentar un poco tu obra o cómo te enfrentaste también a este momento, ¿no? de ver el pasado y cómo ese pasado influía en tu obra. Sí, yo os hablaría del pasado, por ejemplo, que para mí ha sido una sorpresa. Entrar en el museo y ver que había una exposición de Murillo. Justamente fue Murillo uno de los precursores, digamos, que yo tuve en cuenta, porque mis abuelas, bueno, los abuelos y los tíos, siempre nos ponían estampitas encima de las camas y solían ser de Murillo, ¿no? De vírgenes o de, bueno, en fin, de todo el tema de Murillo. Esto fue mi primer, digamos, condicionante de los clásicos, ¿no? Luego también tuve un periodo de unos años bastante importantes que debía quedarme en casa y entonces mis padres me compraban los fascículos de la Pinacoteca de los Genios. Entonces fue también una manera de introducirme. Pensad que yo vivía en Barcelona. En Barcelona nunca hemos tenido un museo de estas características, ¿no? Entonces yo voy creciendo con estas pequeñas anécdotas, ¿no? Y de la Pinacoteca de los Genios me acuerdo mucho pues, de Velázquez y de Greco y, en fin, Goya. Y también como... Cuando estás así muy solitaria en la cama y enferma y tal, el abrir una estampa, ver una estampa y relacionarte y entras en el contenido, ¿no? Es algo muy mágico. Luego, pues evidentemente pasaron las cosas y la relación pues, con museos de Barcelona, porque yo nací en el 46, o sea, porque seguramente así os situáis, ¿no? Museos en Barcelona, bueno, había los movimientos noucentisme, que había mucha documentación, y luego este periodo, la escuela olotina, que en fin, cada uno aportaba pues, una manera de mirar el paisaje o los interiores, ¿no? No sé... Luego se empezó a viajar, cosa que no... pues empecé a viajar joven, pero yo creo que el Louvre y el Prado fueron
fueron mis dos maestros, ¿no? Lo que pasa es que mi manera de mirar es mucho más, digamos, silvestre o más de la tierra y de la naturaleza, ¿no? Entonces, el tema de estos dos, la verdad es que yo no suelo contar mi trabajo, pero así, a distancia diría que me interesan los artistas del Renacimiento, me interesan las perspectivas, las veladuras, esos colores también muy suaves. Yo aquí retomé no un artista en concreto, sino es el Aurea, ¿llamáis en castellano? Aura, el aura. Y bueno, esto como alas de ángel. Yo no puedo decir más porque sería mentira o demagogia. José Manuel, en tu caso fue un poco centrarte en esa parte también arquitectónica que has trabajado mucho y en esa sala mítica que es la sala 12, las Meninas, presente y pasado. Coméntanos un poquito. Sí. Bueno, cuando se nos hizo, bueno, Calvo Serraller contactó conmigo y bueno, con la última serie, digamos, que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que los fotógrafos, digamos, en el Prado, pues era un momento en el que precisamente estaba el Prado en un momento importante, porque creo que iniciaba su aventura de la ampliación, ¿no? Y para mí la ampliación suponía la oportunidad, porque creo que el Museo del Prado es un templo que es muy difícil de gestionar, en el sentido, yo creo que la relación de un artista contemporáneo con el pasado es una carga que puede resultar muy dolorosa o puede ser muy peligrosa también, en el sentido de que te atrape y te quedes enganchado, ¿no? Por eso lo que decía Luis de cosas o artistas o aspectos que te pueden interesar mucho y luego, de alguna forma, casi como que los tienes que abandonar o de alguna forma en tu evolución dejan de tener tanta importancia, es importante. Y seleccioné estas dos vistas, de lo que es la representación del templo, ¿no? El Museo del Prado, en la sala más carismática o más emblemática, que es la de donde están las Meninas, y el futuro, ¿no? El futuro que de alguna forma es la oportunidad de que el templo dé acceso a lo contemporáneo, o sea como un laboratorio. Creo que la ampliación es la oportunidad de que el museo conecte y haya un flujo, esa trayectoria que inició Calvo Serraller, ¿no? De introducir a los artistas contemporáneos a través de conferencias, de charlas y de proyectos como el que nos han traído aquí, de alguna forma tenga más continuidad. Creo que es la gran oportunidad. Por eso quise seleccionar esos dos mundos, ¿no? Esos dos aspectos. Sí, la verdad que Calvo Serraller en ese sentido aglutinó esa idea porque él siempre defendía, siempre hablaba de que el arte no tiene edad, ¿no? Decía que el arte cambia pero no progresa y eso es un poco lo que de alguna manera queremos comentar aquí, ¿no? Cómo es esa relación entre lo contemporáneo y lo clásico y cómo es ese diálogo que ha existido siempre y que tiene que seguir activo, ¿no? También decía como que si lo clásico no inspira, expira, ¿no? Decía, muere. Entonces, lo clásico tiene que estar presente, tiene que estar vivo, ¿no? Para que el artista siga dialogando con el Prado, ¿no? Y de eso se trataba, un poco de que nos contarais esa relación entre esas propuestas novedosas, nuevas, actuales, pero que siguen de alguna manera vinculadas con la tradición, ¿no? La tradición, como comentaba yo antes, también los artistas del pasado tenían un lenguaje técnico, tenían que representar una realidad y se basaban entre ellos, se observaban, se copiaban, era la manera en la que también tenían de aprender, de progresar, ¿no? Pero en este caso, en el vuestro, es otro tipo de inspiración, otro tipo de relación, ¿no? Cuando hicimos el vídeo, no hace mucho, tú me invitaste a hablar sobre algún tema del museo.
un poco más o menos tú me dirigiste hacia el Bosco. El Bosco es un pintor que a mí no me interesa demasiado, comprendo que es un gran pintor, pero eso de ser gran o menor, eso con los clásicos es independiente. Puede haber un clásico extraordinario y tú lo reconoces, pero que no te dice nada. Y bueno, a mí lo que dije es que en el Bosco lo que me llama la atención es lo raro que es y lo que cae como del cielo, no, parece que no tiene antecedentes, es un tío muy raro, eso es lo que yo dije. Pero lo que a mí me interesó, de lo que yo hablé más, fue de Goya. Goya es todo un personaje, no solamente un artista. Es un, bueno, como pintor no va más, es un adelantado casi en 100 años a la pintura moderna, en fin, es un hombre político, muy consciente de lo que está viviendo. Es un tipo muy interesante, que yo pienso que el museo no trata bien, esto que no se entere. Que yo el día que lo estuve viendo, realmente allí sobraban cuadros, porque Goya también tiene cuadros malos, y yo veía que había una cierta cacofonía entre cuadros maravillosos, modélicos, y cuadros que podían estar en el almacén. Estaba mal ordenado, estaba mal colocados los cuadros. Yo creo que ahí había que hacer una gran labor que yo creo que se va a hacer o que se está haciendo ya. Justo cuando viniste fue el momento en el que se estaba cambiando Reencuentro, que fue la exposición que se hizo, bueno, el montaje que se hizo después del confinamiento y que se movieron muchísimas obras. Y ahora va a haber una exposición muy importante en Basilea, ¿eh? Se ha inaugurado hace, no sé si han sido 2 semanas, y se han llevado piezas importantes del museo. Y de hecho, bueno, las salas de los cartones para tapices se acaban de abrir también, porque ha habido muchas salas cerradas hasta ahora. A mí de Goya lo que más me interesa, bueno, tiene cuadros, digamos, dulces, maravillosos, ¿no? Es ese momento crítico en que España hace catapum y se derrumba, ¿no? El reinado de Carlos IV, por ejemplo, las colonias españolas casi en bloque se independizan. España es un trapo sucio en el suelo, ¿no? Carlos se lo llevan a Carlos IV, después Fernando VII coge al Godoy para que le arregle las cosas, aquello es como una dictadura. En fin, es un momento de la historia de España durísimo. Y Goya se hace cargo de ese terremoto, y es cuando aparecen los grabados, los no sé qué es de la guerra, y para mí es una obra, todos los grabados, es realmente insuperable. Y lo que no comprendo es el museo, teniendo toda la colección, como es lógico, no los tiene expuestos al público. Por la delicadeza del papel tiene que estar sin exponerse. Es que se va la voz. Por la delicadeza del papel no puede estar expuesto constantemente. Entonces, bueno, hay un gabinete de dibujo y estampa que en caso de que se requiera la visita, pues se puede solicitar, ¿no? Pero sí, efectivamente, Goya realmente es el artista moderno por excelencia, ¿no? Porque es el que abre hacia la modernidad. Las pinturas negras, por ejemplo, ahora en esta exposición de Basilea ha habido un artista, Philippe Parreno, que está haciendo una película basada en las pinturas negras, ¿no? O sea, que es ese momento de que ya el arte se entiende como arte contemporáneo, arte moderno, ¿no? Y es un poco ese diálogo que comentábamos, ¿no? Velázquez también fue muy importante para artistas, ¿no? El 19 que empezaron a ver en él la modernidad, ¿no? De Manet, por ejemplo, ¿no? Los protagonistas
del Museo del Prado son Velázquez y Goya. Yo creo que son un momento alto y un momento bajo. Parece como ahí se crea una dinámica enorme. Pero el museo tiene las pinturas negras, que es algo totalmente revolucionario y que te pone en los principios, que te pone ya entrado en el siglo XIX, no en los principios, sino muy entrado en el XIX. Él muere en el 28, pero casi se adelanta todavía más, porque yo creo que los impresionistas, algunos de los impresionistas, tienen rasgos de Goya, no tanto de la pintura negra, sino de la pintura dulce, cómo maneja la pintura, la libertad de la pincelada, todo eso, ya está Goya. Y cómo Goya sufre, yo creo, esa época. Él se va a Francia y muere en Francia. ¿Muere en Francia? Yo creo que sí, en Burdeos, ¿no? Y después medio se vuelve loco cuando hace la pintura negra ahí al lado del río, pues yo creo que está medio loco. Sí, claro, es el proceso de final de una época y de también sufrir y ver lo que ha comentado también José Manuel, ¿no? De cómo el arte no cambia la vida sigue. Goya sufre todas las guerras, la guerra de independencia, y eso se le queda en la retina, ¿no? Y también, bueno, pues un hombre muy ilustrado con unos ansias de cambio, que ve que la sociedad no evoluciona como a él le hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, sobre todo comentar con vosotros también ese influjo, ¿no?, que puede tener, o cómo se interpreta el arte. Si realmente pensáis que el arte del siglo XX sigue dialogando con el pasado del siglo XXI, y cómo es ese diálogo, cómo lo veis, ¿no? ¿Me oyes? Sí. A mí lo que me preocupa es que es súper majo el público, pero me gustaría ver jóvenes aquí, muy jóvenes y con ansias. Algo va mal, considero. Entonces, todo esto hay que replanteárselo. A lo mejor como lo muestras, cómo relacionas las obras. Siempre se ha relacionado las obras con lo contemporáneo, digamos. ¿Y por qué no las relacionamos con lo primitivo? ¿Por qué no hablábamos hace un rato? ¿Por qué no ciertos resultados de arte africano con un Velázquez? ¿Por qué no? Porque seguro que puede haber conexiones, porque todos somos humanos y sobrevivientes de un momento, ¿no? Yo soy muy viajera por África. Hace poco que he vuelto de la República Democrática del Congo, y yo he venido brutalmente, no motivada, porque no voy ni a trabajar más ni menos, pero sí que ves que son sociedades que están muy vivas y con mucho potencial para dar. O sea, esto que nos pasó hace unos años con los chinos nos va a pasar en poco tiempo con los africanos. Porque la necesidad hace que la gente tenga recursos. Y me remonto otra vez, me gustaría qué es lo que pasa, ¿no? Porque hoy día las redes ¿no?, sociales, para los jóvenes, los museos son el YouTube, el Instagram y ¿cuál es el otro? El Vimeo. O sea, bueno, y además la inmediatez de las imágenes, ¿no?, o de imágenes en movimiento, o lo que sea, cualquier cosa puedes colgar, ¿no? Y que nosotros también intervenimos, quiero decir que nosotros también consultamos y nos mandamos mensajes y imágenes y tal, pero igual que nosotros hacemos el esfuerzo, los jóvenes tal vez tendrían que hacer el esfuerzo y estar sentados aquí, ¿no?
Bueno, yo lo cuestiono, ¿eh? Yo lo cuestiono, no tengo soluciones, no lo sé. Bueno, tenemos gente muy joven aquí. El más joven, José Luis. Porque una cosa es la edad y otra cosa es... una cosa es la edad y otra... Pero bueno, sí, tienes toda la razón. Yo creo que el problema... O sea, la situación, si se puede hacer un diagnóstico de en qué momento estamos viviendo, aparte de la pandemia, estamos pasando de consumir, o sea, de consumar a consumir. O sea, todo se está convirtiendo en puro consumo, ¿no? Y el arte, pues yo creo que no es ajeno a esa situación, ¿no? Entonces, la gente joven yo creo que está dirigida o está condenada a consumir. Y el acto de consumación, que es lo que se produce en un museo, queda desplazado de alguna forma, queda en un plano diferente. Entonces, si no tenemos claro esa diferencia, ese matiz, pues, claro, nosotros podemos comparar, porque venimos de una época muy diferente, ¿no? Hemos sufrido un proceso muy distinto, una evolución muy diferente, pero la gente joven que ha nacido con el móvil, ¿no? Pues no puede comparar, no tiene esas experiencias y sí, es un problema educativo. Los padres en las escuelas ahora están funcionando mejor, ¿no? Pero es importante. La educación es fundamental. Ese hilo conductor, ¿no? Que te lleve a lugares, ¿no? Y con el consumo pues viene la desaparición de la capacidad crítica. O sea, yo creo que también está en peligro, ¿no? El tener una capacidad crítica de poder opinar, de poder pensar, a tu manera, ¿no? Puede tener unos parámetros que te vienen dados, pero luego tú tienes que buscarte también, ¿no? O sea, lo que está en peligro es el individuo, realmente. Y hay muchas paradojas, y es muy curioso, ¿no? Que Instagram, o sea, estos mecanismos, estas plataformas, estos medios nos ofrecen la oportunidad de ser protagonistas, de manifestar tus sensaciones, tus emociones, y de proyectar y de lanzar ahí todo lo que quieras, pero sin embargo, realmente, ¿a dónde te lleva eso, no? Realmente, o sea, creo que es una ficción muy que puede ser muy... Se consume rápido. Sí, exactamente, el consumo, además es ilimitado, o sea, la capacidad de consumir es brutal, o sea, es asombrosamente... Y es que ya no hablamos de los 5 minutos de gloria de los que hablaba Warhol, es que es un instante de gloria que desaparece y que es enterrado inmediatamente por otra noticia, por otro acontecimiento, por otro elemento, ¿no? ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues, no sé, creo que... No me preocupa que el arte esté en peligro. Creo que el arte acompañó al ser humano durante... Pero sí la forma de manejarlo, de relacionarnos con él, ¿no? Sí, las manifestaciones son otras sí. Ahora, ¿no? Porque, de hecho, ves performance que no están catalogadas como arte, pero tú estás en la calle y observas y ves, ¿no? Y te sorprendes, ¿no? O sea, yo creo que es importante el ritual de la presencia ante la obra directa, ¿no? El espectador enfrentado a la obra en directo, en vivo. O sea, igual que la música en directo, ¿no? Ahora la tecnología nos permite que podemos oír la 9ª Sinfonía, la versión que queramos en nuestra casa, cuando queramos, a la hora que queramos, pero... Lo que pasa a veces es, a mí me pasa mucho, yo creo que es el enviciamiento de la vejez. No solamente hay cuadros que te penetran y que parece que están vivos, sino que es que los objetos de la realidad se comportan igual. Que eso es una cosa muy actual. Cualquier cosa es arte. Dentro de las vanguardias actuales, esto es casi un presupuesto. A mí me pasa mucho. No solamente los cuadros me interrogan y se meten en mi vida, sino que aquella botella ya está emitiendo. Y lo que hace un artista realmente
es convertir la realidad, todo lo que nos rodea, incluso nosotros, convertirlo en objetos artísticos. Yo creo que ese es el principio del arte. Pero también es importante la contemplación. Yo diría que los jóvenes son poco contemplativos y poco fetichistas, porque nosotros somos muy fetichistas. Es como, por ejemplo, una herencia, ¿no? Resulta que, claro, el joven a lo mejor tiene un piso pequeño y de la muerte de los abuelos o de los padres, o que sea, se encuentra con cacharros y cacharros. ¿Qué hace con ellos? Pues finalmente van a la basura, salvo pequeños. Entonces, nosotros, nuestra época, bueno, yo no sé, yo hablo por mi experiencia, pero hemos sido mucho más conservadores, ¿no? Y hemos almacenado inútilmente. Y seguramente al cabo de unos años también hemos llegado a la conclusión que hay que tirar cosas, ¿no? Pero hemos sido muy fetichistas. Coleccionismo, por ejemplo. El coleccionismo sí. es una variante, ¿no? Sí. Y los malos coleccionistas es un fenómeno llamativo, ¿eh? ¿Cómo se pueden adorar cosas malas? Pero por suerte el gusto es muy variado, ¿no? Quizás se le puede dar una vuelta. Una cosa mala también es un objeto de emoción posible. Claro. Si la está la botella verdad? emite, ¿por qué no va a emitir un cuadro malo? Claro. Pero también está el dinero en ese arte. Muy bien, pues yo creo que hemos charlado un rato. Os agradezco muchísimo todas las ideas. Sí, yo creo que sí, pero ahora es cuando empieza la tenemos cuestión, ¿no? Una hora y creo que va a ser el momento de terminar. Y nada, yo os agradezco muchísimo todo lo que habéis comentado. Nos quedamos con esa idea de Susana de que efectivamente atraer a los jóvenes para provocarles esa reflexión, ese diálogo, ¿no?, que tienen que tener con la obra, porque al final de cuentas la obra de arte es lo bueno que tiene, como habéis dicho, ¿no?, que provoca una reflexión, un conocimiento y sobre todo la gente que nos dedicamos a esto, el lujo que tenemos de poder vivir en un mundo abierto como es el mundo del arte. Tú has estado muy bien también, ¿eh? He entrado bien. Gracias, Luis, gracias. Bueno, pues nada, que os agradezco muchísimo el haber estado aquí, el haber podido charlar con vosotros y bueno, esperamos poder repetirlo. Gracias y muchas gracias a ustedes.